grandeza oculta de los héroes bíblicos. Bienvenidos a un viaje fascinante, donde desentrañaremos el misterio de los tres guerreros más fuertes en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos de hombres y mujeres que dejaron una huella indeleble en la historia, pero entre todos ellos, tres guerreros destacan por su fuerza, valentía y devoción. Estos héroes, a menudo olvidados o subestimados, no solo poseen una fuerza física inigualable, sino también un poder espiritual que los hace invencibles ante los ojos de Dios. Hoy, descubriremos quiénes fueron y por qué su legado sigue vivo hasta nuestros días. Para comenzar, debemos preguntarnos, ¿qué significa ser un guerrero fuerte según la Biblia? ¿Es solo una cuestión de fuerza física o hay algo más profundo en juego? En la Biblia, la fuerza no solo se mide por la capacidad de derrotar a un enemigo en el campo de batalla. La verdadera fuerza de estos guerreros radica en su fe, en su obediencia a Dios y en su disposición a cumplir su voluntad, incluso en los momentos más oscuros. Pero antes de adentrarnos en las hazañas de estos gigantes de la fe, detengámonos un momento a reflexionar sobre lo que realmente simboliza la guerra en la Biblia. A menudo, la guerra representa la lucha interna entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la obediencia a Dios y la rebelión contra Él. Cada batalla que vemos en las Escrituras es una representación física de esta lucha espiritual que todos enfrentamos. Y en medio de esas batallas, Dios levanta a sus guerreros, aquellos que, armados no solo con espadas o lanzas, sino con la fe y la justicia, se convierten en instrumentos de su voluntad. Uno de los versículos que resuena cuando pensamos en la fuerza bíblica es Efesios 6 y 12, que nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esta es la clave para entender a los guerreros más fuertes de la Biblia. Su lucha no era solo física, sino también espiritual. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha usado a personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat, no es la excepción. Pero, ¿quiénes son estos tres guerreros más fuertes que superaron incluso las hazañas de David? No nos referimos aquí a guerreros cuyo nombre resuene en cada rincón del mundo, sino a aquellos cuya fuerza se manifestó en momentos clave de la historia bíblica, donde Dios mismo intervino de manera milagrosa. El primero de ellos es Sansón, cuyo nombre seguramente ya has escuchado. Sin embargo, la historia de Sansón es mucho más profunda de lo que parece. En el libro de Jueces, se nos cuenta que desde su nacimiento, Sansón fue apartado para una misión divina. Dios le concedió una fuerza sobrenatural que le permitió derrotar a ejércitos enteros, arrancar las puertas de una ciudad y derribar columnas de un templo pagano con sus propias manos. Pero lo más intrigante de Sansón no es solo su fuerza física, sino su debilidad interna. Aunque era un hombre poderoso, su caída fue provocada por su desobediencia a Dios y su falta de control sobre sus deseos. La vida de Sansón nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside solo en el cuerpo, sino en la obediencia a Dios. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Cómo su historia puede hablarnos hoy? Imagina por un momento a Sansón, un hombre cuya fuerza era tan grande que, al ser capturado y encadenado por los filisteos, incluso en su estado más débil, sin sus ojos, sin su dignidad, oró a Dios y con un último esfuerzo derribó el templo de Dagón, el dios falso de los filisteos. En ese momento, Sansón demostró que su verdadera fuerza no provenía de su cabello, como muchos piensan, sino de su relación con Dios. Este guerrero, cuyas victorias y derrotas son tan humanas, nos muestra que incluso los más grandes pueden caer, pero también levantarse cuando claman al Todopoderoso. Mientras seguimos nuestro viaje por la vida de Sansón, nos enfrentamos a una paradoja. ¿Cómo puede un hombre tan fuerte ser a la vez tan vulnerable? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder del arrepentimiento. Sansón fue traicionado por su propio corazón, pero al final encontró redención en su debilidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo acto de fe puede cambiar el curso de la historia? Sansón, en su último momento de vida, nos da la respuesta. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. A lo largo de la Biblia, vemos que los guerreros más fuertes no siempre son los más perfectos. Sansón era imperfecto, lleno de fallos, y sin embargo, Dios lo usó para liberar a Israel.
Esto nos recuerda que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los que Él elige. Sansón es un testimonio viviente de que, incluso en nuestras debilidades más profundas, Dios puede manifestar su poder. Pero la historia de Sansón es solo la primera parte del enigma de estos tres guerreros. En las siguientes partes, desvelaremos quiénes son los otros dos y qué tienen en común con este gigante caído. Así que te invito a que sigas con nosotros en esta travesía épica, porque lo que está por venir te sorprenderá aún más. La historia de Sansón solo es el comienzo de un relato que cambiará la forma en que entiendes la fuerza en la Biblia. ¿Quiénes son los otros guerreros? ¿Qué secretos esconden sus historias? No te pierdas la próxima parte, donde revelaremos el siguiente enigma. El enigma de David, el guerrero conforme al corazón de Dios. Hemos iniciado este recorrido desentrañando la fascinante historia de Sansón, el primer gran guerrero en nuestro enigma bíblico. Pero ahora nos movemos hacia un héroe distinto, un hombre cuyo nombre resuena en las Escrituras no solo por su fuerza, sino por su corazón, su devoción y su singular relación con Dios. El segundo guerrero más fuerte que descubriremos hoy es el rey David. Sin embargo, su fortaleza no radica exclusivamente en sus habilidades como guerrero, sino en su espíritu, su fe inquebrantable y su profunda conexión con el Creador. Ahora, hablemos de ese joven pastor, el más pequeño de sus hermanos, el que fue descartado por su propia familia cuando el profeta Samuel buscaba al futuro rey de Israel. David era el tipo de guerrero que Dios eligió para mostrar al mundo que la verdadera fuerza no reside en la apariencia exterior ni en las habilidades físicas que los hombres suelen alabar, sino en el corazón. David es una figura fascinante desde su juventud. Imagina por un momento, mientras sus hermanos mayores eran hombres de guerra, David pasaba horas cuidando ovejas, un trabajo aparentemente insignificante. Pero Dios, en su sabiduría, estaba preparando a David para algo mucho más grande. No fue entrenado en academias militares ni pulió su habilidad en campos de batalla como los guerreros de su época. Su campo de entrenamiento fue el silencio de los campos, enfrentando bestias salvajes como el león y el oso. Y aquí comienza a revelarse el primer rasgo que hace a David uno de los guerreros más fuertes de la Biblia: su fe. Cada vez que se enfrentaba a una amenaza mayor que él, David no confiaba en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y entonces llegó el momento que todos conocemos, el enfrentamiento con Goliat. Es un pasaje que hemos escuchado muchas veces, pero si nos detenemos un instante y lo analizamos, veremos que este evento marca el principio del viaje de David como guerrero de Dios. Los israelitas estaban paralizados por el miedo ante este gigante filisteo, un guerrero de casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes y burlándose del Dios de Israel. Ninguno de los soldados, ni siquiera el rey Saúl, se atrevió a enfrentarlo. Pero un joven pastor, sin armadura, con una honda y 5 piedras lisas en su bolsa, se levantó y aceptó el desafío. Es aquí donde la verdadera naturaleza de un guerrero bíblico se revela. David no veía a Goliat como una amenaza física insuperable, sino como una afrenta directa contra Dios. Y con una audacia casi inconcebible, pronunció aquellas palabras que resuenan hasta hoy: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Primera de Samuel 17, 45. ¿Qué es lo que hace que David sea uno de los 3 guerreros más fuertes de la Biblia? No fue su habilidad con la honda, aunque ciertamente era hábil. No fue su valentía, aunque era valiente. Lo que realmente lo hizo fuerte fue su fe absoluta en Dios. David no peleaba solo, nunca lo hizo. Siempre supo que el verdadero guerrero estaba luchando a su lado, y eso lo hacía invencible. Pero aquí no termina la historia de David como guerrero. De hecho, su vida como soldado de Dios apenas comenzaba. Tras su victoria sobre Goliat, David fue catapultado al estrellato en Israel. Sin embargo, ser el favorito de Dios y del pueblo lo colocó en la mira del rey Saúl, quien, cegado por la envidia, intentó matarlo en múltiples ocasiones. Y aquí, en esta fase de su vida, David nos enseña otra lección crucial sobre la fortaleza, la paciencia y la humildad. Imagina por un momento ser ungido por el profeta de Dios como el futuro rey de Israel, pero luego ser perseguido como un criminal por el actual rey. Durante años,
David vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas, huyendo a tierras extranjeras, siempre al borde de la muerte. Pero en lugar de tomar las cosas en sus propias manos y matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad, y la tuvo en más de una ocasión, David eligió esperar en el tiempo de Dios. Esto no solo muestra una fortaleza de carácter extraordinaria, sino también una confianza inquebrantable en el plan divino. David sabía que, aunque tenía el poder para acabar con su enemigo, no era su lugar hacerlo. ¿Cuántos guerreros modernos hubieran tenido la paciencia y la templanza para actuar así? La historia de David también está marcada por sus múltiples victorias en el campo de batalla. Como líder del ejército de Israel, derrotó a filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos que amenazaban a su pueblo. Pero una de sus victorias más notables fue sobre su propio corazón. Al igual que Sansón, David tuvo sus momentos de debilidad. Su pecado con Betsabé es uno de los episodios más conocidos de su vida. Sin embargo, a diferencia de Sansón, cuando David fue confrontado con su pecado, inmediatamente se arrepintió. En el Salmo 51, encontramos una de las oraciones más profundas y conmovedoras de toda la Biblia, donde David clama a Dios por perdón. Y es en ese arrepentimiento, en su disposición a reconocer sus errores y buscar la misericordia de Dios, donde reside su verdadera fortaleza. David nos enseña que los más grandes guerreros no son aquellos que nunca caen, sino aquellos que, cuando caen, saben levantarse y volverse a Dios. Su vida entera es un testimonio de que la fuerza no se mide solo por las victorias en el campo de batalla, sino por la capacidad de someterse a la voluntad divina, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, David es uno de los guerreros más fuertes de la Biblia porque comprendió que su verdadera fuerza provenía de su relación con Dios. Él es el ejemplo perfecto de cómo la fe puede convertir a un pastor en un rey y a un hombre común en un guerrero invencible. David nunca confió en su propio poder. Siempre confió en el poder de Dios. Y esa es la clave de su grandeza. Así como Sansón nos mostró que la fortaleza física sin obediencia a Dios es insuficiente, David nos enseña que la verdadera fuerza radica en un corazón conforme al de Dios. Pero nuestro viaje no termina aquí. Aún queda un guerrero más por descubrir, uno cuyas hazañas y legado te sorprenderán aún más. No te pierdas la siguiente parte, donde revelaremos al tercer y último guerrero, uno cuyo impacto resuena en toda la historia bíblica. ¿Quién será? ¿Qué lo hizo tan especial? Todo eso lo descubriremos muy pronto. Josué, el estratega divino y conquistador de tierras prometidas. Tras desvelar la grandeza de Sansón y David, nos dirigimos a otro coloso bíblico, cuya vida, aunque menos conocida en comparación, fue crucial para el cumplimiento del plan divino. Nuestro tercer guerrero es Josué, el sucesor de Moisés, el estratega celestial, el conquistador de la tierra prometida. Pero lo que hace de Josué uno de los guerreros más fuertes no es solo su astucia militar, sino su fe férrea en las promesas de Dios y su obediencia inquebrantable. Cuando Moisés murió, el pueblo de Israel se encontró en un momento crítico. Después de haber vagado 40 años por el desierto, estaban al borde de entrar a la tierra prometida, pero aún había un gran desafío: conquistarla. Las ciudades que se encontraban al otro lado del río Jordán estaban bien fortificadas, con ejércitos listos para defenderlas. Israel, por otro lado, era un pueblo nómada, sin experiencia militar en grandes batallas. A primera vista, la misión parecía imposible, pero Dios había elegido a Josué para liderar esta titánica empresa. ¿Y quién era este hombre? Josué había servido como ayudante de Moisés desde su juventud. Había presenciado milagros asombrosos, como la división del Mar Rojo y la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero quizás el momento más revelador sobre su carácter fue cuando, junto con Caleb, se negó a sucumbir al miedo tras explorar la tierra prometida. Mientras los demás espías regresaban aterrados por los gigantes que habitaban en Canaán, Josué y Caleb mantuvieron su fe en que Dios les entregaría la tierra, sin importar los obstáculos. Y es este mismo espíritu de valentía, basado en una confianza total en Dios, lo que definiría la carrera militar de Josué. Desde el principio, Dios le dio a Josué una promesa que sería el fundamento de su liderazgo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré,
ni te desampararé. Josué 1, 5. Con estas palabras de aliento, Josué emprendió una campaña que cambiaría la historia de Israel para siempre. Imagina el momento. Josué, con un pueblo entero a sus espaldas, se encuentra frente al río Jordán, una barrera natural que separa al pueblo de la tierra que tanto anhelan. El río, en su época de mayor caudal, parece impenetrable, pero Dios nuevamente interviene con un milagro similar al del Mar Rojo. Las aguas del Jordán se dividen, permitiendo que el pueblo de Israel cruce en seco. Es un recordatorio para Josué y todo el pueblo de que, aunque Moisés ya no esté, el Dios de los milagros sigue con ellos. Pero la verdadera prueba para Josué como guerrero llegaría en Jericó, una de las ciudades más antiguas y fortificadas del mundo. Este episodio es uno de los más emblemáticos en toda la Biblia, no solo por la victoria milagrosa, sino por la estrategia inusual que Dios ordenó. En lugar de usar arietes, catapultas o cualquier táctica militar convencional, Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día marcharían 7 veces alrededor, tocarían las trompetas y gritarían. No parece la estrategia de un guerrero, ¿verdad? ¿Qué escena tan extraña debió haber sido? Desde el punto de vista humano, parecía una locura. Los habitantes de Jericó, desde sus murallas, probablemente se reían, burlándose de ese ejército que simplemente caminaba alrededor de su ciudad. Pero Josué, fiel a Dios, no cuestionó la orden. Hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y luego, en ese séptimo día, sucedió lo inesperado. Al sonar las trompetas y los gritos del pueblo, las murallas de Jericó cayeron. La impenetrable ciudad había caído sin que se lanzara una sola piedra. Este no fue solo un triunfo militar, fue una lección espiritual. Las batallas más difíciles se ganan no con fuerza humana, sino con obediencia a Dios. Tras la caída de Jericó, la campaña de Josué continuó con una serie de victorias asombrosas. La estrategia militar de Josué no era común. Combinaba el poder sobrenatural de Dios con tácticas de guerra terrenales que demostraban una gran inteligencia militar. Sin embargo, Josué también enfrentó derrotas, como en el caso de la batalla de Ai, donde el pecado de un miembro del pueblo llevó a la derrota temporal. Pero de cada error, Josué aprendía y, sobre todo, se aseguraba de mantener al pueblo en una relación correcta con Dios. Uno de los momentos más impresionantes de la vida de Josué ocurrió durante la batalla contra los amorreos, cuando oró a Dios para que el sol se detuviera en el cielo, y así lo hizo. El día se alargó para que Israel pudiera completar su victoria. En Josué 10:13 leemos: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Es un evento sin precedentes, un milagro que muestra que cuando los planes de Dios están en marcha, incluso el tiempo puede doblarse a su voluntad. Pero, ¿qué hizo a Josué un guerrero tan formidable? Como Sansón, no dependía solo de su fuerza física, y como David, su poder residía en su relación con Dios. Josué nos enseña algo que es fundamental para entender el enigma de los guerreros en la Biblia. Ser fuerte no significa solo tener la habilidad de vencer en combate, sino tener la capacidad de confiar en Dios por completo. En cada batalla, en cada estrategia, Josué buscaba primero la dirección divina. Nunca se apoyaba únicamente en su propia sabiduría. Además, Josué era un líder que no solo luchaba por sus propias victorias, sino por el bienestar de toda una nación. Llevó al pueblo de Israel a heredar lo que Dios les había prometido desde tiempos de Abraham. Su éxito no era solo el resultado de sus habilidades como guerrero, sino de su dedicación total a cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando no tenía sentido a nivel humano. A lo largo de su vida, Josué mostró que la verdadera fortaleza de un guerrero de Dios no es su habilidad para destruir enemigos, sino su disposición a seguir las instrucciones divinas, incluso en las situaciones más improbables. Fue un conquistador, pero también un siervo fiel. No buscaba su propia gloria, sino cumplir el propósito de Dios para su pueblo. Con Josué, completamos el enigma de los 3 guerreros más fuertes de la Biblia. Sansón, el hombre con una fuerza sin igual, pero cuyo desafío era la obediencia. David, el rey guerrero cuyo corazón era conforme al de Dios. Y Josué, el estratega celestial que, mediante la fe y la obediencia, conquistó una tierra prometida para su pueblo.
Cada uno de ellos nos enseña una lección diferente sobre la naturaleza de la verdadera fortaleza. Pero aún queda una pregunta por responder. ¿Qué es lo que une a estos tres guerreros? ¿Cuál es el verdadero mensaje detrás de sus historias? No te pierdas la siguiente parte, donde desvelaremos la conexión que transforma a estos tres hombres en los guerreros más poderosos que las Escrituras han conocido. El hilo invisible que une a los tres guerreros: fe, obediencia y la mano de Dios. Hemos recorrido las vidas de Sansón, David y Josué, tres guerreros cuyos relatos individuales ya son fascinantes por derecho propio. Pero ahora es momento de adentrarnos en el enigma que los conecta, de descubrir el hilo invisible que entrelaza sus historias y entender que los convierte en los guerreros más fuertes de la Biblia. ¿Qué características compartían? ¿Qué los hizo destacar por encima de otros grandes personajes bíblicos? Prepárate para un viaje introspectivo que no solo revelará estas respuestas, sino que también nos desafiará a aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. La fe como fundamento inquebrantable. El primer elemento que une a estos tres guerreros es su fe en Dios. Aunque cada uno vivió en épocas y circunstancias diferentes, su confianza en el poder divino fue el pilar sobre el cual edificaron sus vidas y sus victorias. Sansón, a pesar de sus debilidades y errores, sabía que su fuerza provenía de Dios. Desde antes de nacer, fue consagrado como nazareo, destinado a iniciar la liberación de Israel de manos de los filisteos. Aunque su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas y desobediencia, en su momento final, reconoció su dependencia total de Dios y clamó por fuerza una vez más para cumplir su propósito. David vivió una vida marcada por la fe desde su juventud. Su confianza en Dios le permitió enfrentarse a Goliat sin temor, creyendo que el Dios que lo había librado del león y del oso también lo libraría del gigante filisteo. A lo largo de su vida, incluso en momentos de persecución y adversidad, David mantuvo su fe firme, componiendo salmos que aún hoy inspiran a millones. Josué demostró una fe inquebrantable al asumir el liderazgo después de Moisés. Frente a ciudades fortificadas y ejércitos más poderosos, confió en las promesas de Dios. Su fe fue tan grande que pudo comandar al sol y la luna que se detuvieran, y Dios escuchó su voz. Su vida es un testimonio de lo que sucede cuando se cree sin titubeos en las promesas divinas. La obediencia como camino al éxito. El segundo elemento que conecta a estos guerreros es la obediencia. La Biblia resalta repetidamente la importancia de obedecer a Dios, y estos hombres lo entendieron profundamente, aunque no sin luchas internas y errores. Sansón nos muestra las consecuencias de la desobediencia. Su fuerza estaba condicionada a un voto nazareo que incluía no cortarse el cabello, no beber vino ni tocar cosas impuras. Sin embargo, Sansón violó repetidamente estos mandamientos. Su historia nos enseña que la desobediencia debilita nuestra relación con Dios y nos hace vulnerables. No obstante, en su final, al obedecer y clamar a Dios, recuperó su fuerza para cumplir su misión. David, a pesar de sus pecados, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, mostró un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a la obediencia. Su disposición a reconocer sus faltas y someterse nuevamente a la voluntad de Dios demuestra que la obediencia no es sinónimo de perfección, sino de una actitud constante de alinearse con los mandamientos divinos. Josué es quizás el ejemplo más claro de obediencia sin cuestionamientos. Cada instrucción que recibió de Dios la cumplió al pie de la letra, incluso cuando las órdenes parecían ilógicas desde una perspectiva humana, como marchar alrededor de Jericó. Su éxito en conquistar la tierra prometida fue directamente proporcional a su disposición para obedecer. La mano de Dios como fuerza motriz. El tercer y más poderoso elemento que une a estos guerreros es la intervención directa de Dios en sus vidas. No se trataba solo de su fe o su obediencia, sino de cómo Dios actuaba a través de ellos para cumplir sus propósitos. En la vida de Sansón, vemos cómo el Espíritu de Dios venía sobre él, otorgándole una fuerza sobrenatural para derrotar a los enemigos de Israel. A pesar de sus fallas, Dios continuó usándolo para debilitar el dominio filisteo. Con David, Dios estableció un pacto eterno. Le prometió que su trono sería establecido para siempre, una promesa que se cumplió a través de Jesucristo, el descendiente de David. Dios guiaba sus pasos, le daba victorias y lo corregía cuando era necesario. En cuanto a Josué, Dios le aseguró su presencia constante.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. Cada milagro, desde la división del Jordán hasta la caída de las murallas de Jericó, fue una manifestación de que Dios peleaba por Israel. Lecciones para nuestra vida actual. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué relevancia tienen estas historias antiguas para nosotros hoy en día? La respuesta es mucha. Los desafíos que enfrentamos pueden no ser batallas físicas contra gigantes o ciudades fortificadas, pero todos libramos nuestras propias guerras internas y externas. Los principios que guiaron a estos guerreros pueden ser aplicados en nuestro día a día. La importancia de la fe. En un mundo lleno de incertidumbre, tener fe en algo más grande que nosotros mismos puede darnos la fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo. Al igual que estos guerreros, debemos creer que hay un propósito y un plan divino para nuestras vidas. La obediencia como disciplina. Vivimos en una época que valora la autonomía y la rebeldía. Sin embargo, la verdadera libertad a menudo se encuentra en seguir principios que trascienden nuestros deseos inmediatos. La obediencia a valores y convicciones sólidas nos guía hacia una vida plena y significativa. Reconocer que no estamos solos, así como Dios estuvo con Sansón, David y Josué, también está presente en nuestras vidas. Reconocer esta realidad puede cambiar nuestra perspectiva, dándonos esperanza y confianza en medio de las dificultades. Lecciones eternas del enigma de los tres guerreros. Hemos llegado al clímax de esta exploración. Nos hemos sumergido en la vida de Sansón, David y Josué, tres de los guerreros más grandes que la Biblia nos presenta. Hemos visto cómo la fe, la obediencia y la intervención divina fueron los pilares que sostuvieron sus victorias y cómo sus vidas, aunque marcadas por debilidades, revelaron el poder de Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente podemos extraer de sus historias y aplicar hoy en nuestras vidas? ¿Cómo este enigma de los tres guerreros más fuertes en la Biblia puede impactar nuestra visión actual de la fuerza, la lucha y la victoria espiritual? En esta última parte, conectaremos los hilos que hemos tejido a lo largo del viaje. Iremos más allá de las historias y descubriremos las profundas lecciones que perduran hasta el día de hoy. Lecciones que pueden cambiar nuestra perspectiva de la batalla espiritual y de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Lección 1. La fuerza verdadera nace en la debilidad. Una de las paradojas más poderosas que encontramos en la Biblia es que la verdadera fuerza no siempre se muestra en los momentos de éxito, sino a menudo en los de mayor debilidad. Sansón, David y Josué experimentaron esto en carne propia. Sansón, a pesar de su gran fuerza física, fue traicionado por su propia debilidad hacia sus deseos carnales. Cuando perdió su poder, prisionero y humillado, es cuando verdaderamente entendió la fuente de su fuerza. En el momento más oscuro de su vida, ciego y esclavo, Sansón clamó a Dios, y en esa vulnerabilidad recuperó la fuerza que no solo destruyó a sus enemigos, sino que selló su legado como libertador de Israel. La enseñanza aquí es clara. En nuestras debilidades, cuando reconocemos que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, Dios puede manifestarse con mayor poder. David, el rey guerrero, cometió errores devastadores, como su pecado con Betsabé, que lo alejaron de su relación íntima con Dios. Sin embargo, en esos momentos de arrepentimiento, cuando se humilló y escribió algunos de los salmos más conmovedores, fue cuando encontró su fortaleza espiritual. Su fuerza no radicaba en su habilidad como guerrero, sino en su corazón arrepentido y su disposición a buscar siempre la misericordia de Dios. Josué, aunque tuvo éxito como líder, dependió totalmente de las instrucciones divinas. No era su sabiduría militar la que derribaba muros o detenía al sol. Era su sumisión a la autoridad de Dios lo que traía las victorias. Josué nos enseña que, al reconocer nuestras limitaciones y obedecer las instrucciones de Dios, incluso cuando parecen ilógicas, es cuando encontramos nuestra verdadera fuerza. La enseñanza aquí es contundente. La debilidad humana no es un obstáculo para Dios, sino más bien el terreno fértil donde su poder puede manifestarse. Al igual que Sansón, David y Josué, es cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y reconocemos nuestra necesidad de Dios que podemos experimentar victorias transformadoras. Lección 2. La obediencia es el camino hacia la victoria. Si hay un tema recurrente en las historias de estos guerreros, es que la obediencia a Dios fue la clave para su éxito. La obediencia es una disciplina que,
aunque a veces difícil, es lo que nos mantiene alineados con el propósito divino. Sansón nos muestra las consecuencias de la desobediencia. A pesar de su gran llamado, Sansón desobedeció el voto nazareo al tocar cosas impuras y revelarle su secreto a Dalila. Aunque Dios seguía usándolo, la desobediencia lo debilitó y finalmente lo llevó a su captura. Sin embargo, su arrepentimiento final muestra que la obediencia puede restaurar lo que se ha perdido. David, aunque también fue desobediente en varias ocasiones, muestra que la obediencia es un proceso continuo. Su disposición a arrepentirse y volver al camino de Dios es lo que lo mantuvo en el favor divino. El Salmo 51, escrito tras su pecado con Betsabé, es una muestra de su corazón dispuesto a obedecer, y Dios lo restauró. Josué, quizás el más obediente de los tres, siguió al pie de la letra cada instrucción que Dios le dio. Su éxito en conquistar la tierra prometida es un testimonio directo de lo que sucede cuando caminamos en obediencia, aunque no siempre comprendamos el plan de Dios. La enseñanza aquí es simple pero poderosa. La obediencia nos lleva al éxito espiritual. No se trata de nuestra habilidad para prever el futuro o de entender cada uno de los mandamientos de Dios. Se trata de confiar en que sus instrucciones son para nuestro bien y seguirlas con fidelidad. Lección 3. La fe es el arma más poderosa. Finalmente, no podemos dejar de resaltar la importancia de la fe. En cada una de las historias de estos guerreros, la fe jugó un papel central. No fue su destreza física, ni su valentía lo que los hizo invencibles. Fue su fe en un Dios que pelea por ellos. Sansón, aunque su vida estuvo marcada por altibajos espirituales, mostró una fe inquebrantable al final de su vida. Cuando todo parecía perdido, cuando había sido reducido a la burla de los filisteos, clamó a Dios en fe. Con ese último acto, destruyó a más enemigos en su muerte que en toda su vida. David, desde que era un joven pastor, mostró una fe impresionante. Mientras otros temblaban ante Goliat, David confió en que el Dios que lo había librado antes lo haría nuevamente. A lo largo de su vida, su fe fue su guía. Aún en los momentos más oscuros, escribió salmos que reflejaban su confianza total en Dios. Josué, cuya fe lo llevó a liderar a todo un pueblo hacia la tierra prometida, mostró una fe que no se quebrantó ni frente a las murallas de Jericó ni a las feroces batallas que enfrentó. Josué entendió que no peleaba solo, sino que Dios estaba con él, y esa certeza le dio la fuerza para conquistar lo que parecía inconquistable. En nuestras propias vidas, la fe es la clave para enfrentar gigantes, derribar murallas y caminar en victoria. La fe nos lleva a confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. El último enigma. ¿Qué harás con estas lecciones? Ahora que hemos desenredado el enigma de los tres guerreros más fuertes de la Biblia, nos queda una pregunta por responder. ¿Qué harás con estas lecciones? Sansón, David y Josué nos muestran que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras habilidades físicas o intelectuales, sino de nuestra fe en Dios, nuestra obediencia a su voluntad y nuestra disposición a reconocer nuestra debilidad. Ellos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Estamos siendo obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Reconocemos que, en nuestra debilidad, Dios puede manifestar su mayor poder? El enigma de estos tres guerreros no es solo un estudio histórico o bíblico. Es un desafío personal. Es una invitación a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a permitir que Dios sea nuestra fortaleza. Reflexión final. Hoy, tú y yo no luchamos batallas físicas como las que enfrentaron Sansón, David y Josué, pero estamos en medio de una guerra espiritual. Los gigantes a los que nos enfrentamos pueden ser internos: el miedo, la duda, la tentación. Las murallas que debemos derribar pueden ser las barreras de incredulidad, orgullo o pecado. Pero al igual que estos tres guerreros, si confiamos en Dios, si obedecemos su palabra y si caminamos en fe, podemos estar seguros de que la victoria está garantizada. Así que, ¿serás tú el próximo guerrero en esta historia divina? ¿Te atreverás a confiar, obedecer y dejar que Dios sea tu fuerza? El enigma ha sido revelado. Ahora, el siguiente capítulo lo escribes tú.